Buenas noches, familia Elohim. Una vez más agradezco al Señor el poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes en estos días, tomando en cuenta las recomendaciones que nos dieron las autoridades de salud. Podemos dirigirnos a ustedes a través de estos medios de comunicación masiva, y sabiendo que no solamente llegamos a sus hogares, sino que muchos hermanos nos han hablado de diferentes partes o se han dirigido a su servidor de diferentes partes, no solamente de Chiapas, sino de la República, y los bendecimos en el nombre del Señor. Agradecidos estamos con Dios porque lo que no habíamos hecho en tiempo atrás, creo que ahora lo podemos hacer. ¿Qué es esto? Que simultáneamente nos podemos dirigir no solamente a decenas, no solamente a centenas, sino a millares de hogares por medio de esta red que el Señor nos da la bendición de poder tener. Familia Elohim, una vez más los bendigo. Una vez más agradecemos al Señor el poder estar unidos en un mismo espíritu, tener una misma fe, tener una misma doctrina. La palabra del Señor nos enseña de que Él es nuestro Salvador. Predicaba el domingo por la noche y les decía que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hoy quiero tomar como referencia una palabra que venía a mi corazón al dar la enseñanza del día domingo. ¿Qué va a pasar si después nos llegaran a decir que esto no va a ser 15 días, sino que se va a alargar? Y realmente así ha sucedido. Dadas las circunstancias que estamos viviendo, nuestras autoridades nos han hecho saber que esto se alarga hasta el 30 de abril. Esto quiere decir que permaneceremos en nuestros hogares, tomando en cuenta las recomendaciones de nuestras autoridades. Permanezcamos en nuestros hogares. Y de ahí que tomé esta enseñanza, porque creo que algo glorioso va a suceder. Todo avivamiento comenzó en un hogar. Cada vez que Dios quiso glorificar su nombre a través de alguien, siempre Dios lo hizo en una familia, en un hogar. Y yo le puse esta enseñanza, que nuestros hogares sean hogares con fundamento. Y creo que los que tenemos la enseñanza y la palabra del Señor clara y establecida, así ha sido. Quiero enfatizar algunos principios. Hablaré unos 5 principios, si el Señor me lo permite, para que pueda quedar en sus hogares. Y no solamente en sus hogares, sino que pueda quedar sobre todo en nuestro corazón, nuestro pensamiento, y recordarles esta palabra, porque muchas veces la hemos enseñado ya estando en casa. Quiero tomar como lo que nos enseña Mateo en su capítulo 7, versículo 24. Y la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí está la gran diferencia. Hay quien, los dos oyeron la palabra, pero uno no la hizo y el otro sí la hizo. Y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron vientos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Quiero enfatizar esta enseñanza en lo siguiente: una casa que tiene como fundamento la roca, y esa roca es Jesucristo, tipifica a Jesucristo. Una casa sobre la arena representa el humanismo, representa el materialismo, aquello que se puede disolver, aquello que se puede romper, que se puede desbaratar fácilmente. Son 3 cosas que golpean una casa. Dice que descendió lluvia, soplaron vientos,
Y dice luego, golpearon contra aquella casa. ¿Esto qué nos enseña? Que van a venir adversidades. Por eso quiero dirigirme a los padres de familia. Por eso quiero dirigirme a la juventud. Que en estos días nuestras casas tengan fundamento. Que nuestras casas tengan la bendición de tener un cimiento claro en cada uno de nosotros. Porque si tenemos como fundamento la roca, escúchame esto, cualquiera que la golpee no va a ser dañada. Cualquiera que la golpee, cualquier cosa que venga. Ahorita está el miedo, está la confusión. El Señor guarde tu casa. El Señor guarde tu familia. ¿Qué va a querer golpear tu casa? La enfermedad. La palabra del Señor me pone como ejemplo en Mateo capítulo 8, versículo 14, que Jesús fue a la casa de Pedro. En la casa de Pedro había enfermedad. En la casa de Pedro la suegra estaba enferma. Y quiero decirle que el Señor trajo sanidad o llevó sanidad a la casa de Pedro. ¿Sí? El Señor tiene lo que nosotros necesitamos. Por eso que el Señor cubra tu casa, cubra tu familia, guarde a tus hijos, proteja a tu esposo que tiene que salir a trabajar, proteja a tu esposa que tiene que salir a compras. Los bendigo en el nombre de Jesús. Hoy estuve con muchos hermanos en sus lugares de trabajo y desde aquí los bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor los guarde. Hay quienes tenemos necesidad de trabajar. Alguien me hablaba que tenía la necesidad de viajar, de estar en la Ciudad de México por el viernes. Que el Señor lo guarde y lo cubra porque hay la necesidad de hacerlo. Que Dios proteja, que el Señor envíe su ángel delante de ustedes. Quiero llevarlo esto porque ¿qué sucede cuando cambiamos el fundamento, cuando cambiamos el propósito? Nosotros muchas veces con anhelo decimos, Señor, dame una casa. Así como podemos decir, Señor, dame una pareja. Así como le decimos, Señor, dame un hijo. Y aquello que con anhelo construimos, aquello con anhelo pedimos al Señor, deseamos una pareja, deseamos un hijo. ¿Qué pasa cuando se rompe ese amor, cuando se acaba ese amor, cuando vino algo y golpeó nuestra casa? ¿Qué fue lo que sopló? La palabra viento viene de la palabra neuma, que quiere decir espíritu. ¿Sí? ¿Qué será aquello que va a venir y va a golpear tu casa? ¿Ah? Que nuestra casa tenga la fortaleza contra todo viento, contra todo espíritu inmundo que quiera venir, sea divorcio. ¿Qué cosa va a venir? Celos, va a venir contiendas. ¿Qué cosa va a querer venir contra tu casa? ¿Ah? Que el Señor te dé el poder y la gracia de estar firmes. En estos días que se alargan, el Señor ponía esto en mi corazón. Que mientras unos están lamentándose, tú puedes estar contento, feliz, gozoso en tu casa con tus hijos. Disfruta este tiempo. Realmente hagamos un tiempo placentero con los nuestros. Estaba leyendo en el libro de Jeremías, capítulo 37, versículo 15. Y bueno, permítame, me llama mucho la atención lo que se nos enseña en este pasaje. Porque dice la Escritura cómo este personaje convirtió su casa en una prisión. Tú no des tu casa para que sea una prisión. Dice la Escritura que este personaje llamado Jonathan, 37 versículo 15, dice así: los principales se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonathan, porque la habían convertido en cárcel. Escúchame bien esto: Dios te libre que tu casa se convierta en una cárcel. Dios te libre que tu casa se convierta en una prisión. Uy, ya no quiero estar. Uy, ya no soporto aquí. Ya quiero salir. Que Dios te guarde, que el Señor te libre. Tu casa no es una prisión. Tu casa es un lugar de bendición. Tu casa es una casa de paz. Por eso el Señor dijo que cuando fuéramos a un hogar, preguntásemos si había un hijo de paz. Tú eres un hijo de paz, tú eres una hija de paz, para que ministremos paz. Por eso siempre me gusta terminar diciendo Shalom, porque Shalom quiere decir paz. La paz de Dios sea sobre todos ustedes. ¿Qué sucedió? Jeremías lo llevaron prisionero y para sorpresa de él, la casa que era de Jonathan la habían convertido en una prisión. Aprendí entonces algunos conceptos sobre esto. Hay quienes han convertido su casa
¿sí?, en una casa de enfermedad. Dios te guarde. Todos los enfermos siempre van a esa casa. Todos llegan a morir a esa casa. No, tu casa es una casa de vida, no es una casa de enfermedad. Tu casa no es una casa de pobreza, es una casa de esperanza, porque ahí está el Señor. Tu casa es una casa de provisión, porque la casa, dice la Escritura en el libro de Proverbios, que en la casa del justo hay provisión. En tu casa no es una casa de escasez, es una casa de provisión. Ese es mi deseo, y es más que mi deseo. ¿Yo qué? Es el deseo de Dios. Por eso dejó su palabra, y Él nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Así que, mis amados, fíjate bien, está como cuando la Biblia habla en el libro de Éxodo, ¿sí? Desde Génesis capítulo 12 también lo menciona. Nos habla acerca de la casa de Faraón. La casa de Faraón representa la casa de esclavitud. Y por eso Dios tuvo que sacar a Israel de esa casa de Faraón, de esa casa de esclavitud, y llevarla a una tierra prometida, a una tierra de libertad, a una tierra de bendición, a una tierra de provisión. Esa es la tierra que el Señor quiere y desea para todos y cada uno de sus hijos. Yo creo que los hijos de Dios no nos va a ir mal en esta tierra. Y no lo digo yo, lo dice su palabra del Señor. Es como cuando nos referimos de Abraham. Abraham, su casa es la casa de fe. Es la casa de la esperanza, es la casa de la bendición. Porque antes de que Abraham fuera llamado a ser, que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra, él le creyó a Dios, y por cuanto le creyó a Dios, dice que le fue contado por justicia. Él es el padre de la fe. Entonces, así como él es el padre de la fe, que le creyó a Dios, se mantuvo como viendo al invisible también, declarando que el Señor le iba a proveer, Dios le iba a conceder la promesa que le había dado, un hijo. Así yo creo en este tiempo, Él es nuestro proveedor. No te va a faltar provisión. El Señor, si en los días de Elías usó a cuervos, créame, hijo de Dios, hija de Dios, el Señor va a usar medios para que no te falte provisión. El Señor te va a asombrar. Es más, oro al Señor. Puedes orar conmigo ahí desde casa. Señor, sorpréndeme. ¿Cuántos podemos orar, Señor? Y decimos esta noche: Señor, sorpréndeme. Señor, sorpréndeme. Yo creo que tú vas a usar medios. Señor, sorpréndeme. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo suplico. Así como le proveíste, había escasez, él estaba comiendo. Muy bien, esto estaba bien. Samuel, en el capítulo se habla de un personaje llamado se llama este personaje Abinadab. Y dice la palabra del Señor que Abinadab en su casa. Escucha, repito una vez más, el arca estuvo en su casa 20 años. Y quiero retomarlo porque en estos días en su casa dice así, si usted lo va a leer conmigo, que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Y Natán dijo: él tenía un buen deseo. Pero ¿por qué tenía David ese deseo en su corazón? Hay referencias en las excedente. Él sabía que el arca de Abinadab, en lo que quiero hablarles, está en tu casa. Que el arca del Señor, no el coronavirus, va a estar en tu casa de Jesús. El arca de Dios está en tu casa. Porque cuando el arca de Dios estuvo, trajo. Le quiero enfatizar esa de Abinadab. Dice la Escritura, y me llamó muchísimo la atención al estar viendo esta palabra. Porque dice la Escritura que trajo lamentación. Primero, muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Escúchame bien esto, qué triste es de que había lamento en la casa de Israel. Había lamento, había tristeza, había lloro, había quebranto. Dios te guarde, iglesia del Señor. En tu casa no son días de lamento.
No reprendemos todo lamento, reprendemos toda tristeza, reprendemos toda confusión de tu casa. En el nombre de Jesús, tu casa no es una casa de lamento. No vamos a decir, ay, ¿qué va a pasar ahora? Ay, Dios, ¿qué va a suceder mañana? No, fuera todo lamento, fuera toda tristeza de tu casa. En tu casa está el Señor. El ángel de Jehová está en tu casa y te libre de todo mal, iglesia del Señor. Porque tu referencia no es la tierra de los filisteos. Oye, ¿cuál es tu referencia? Cuando los sacerdotes llevaban el arca sobre sus hombros, el mar se abrió. Cuando el arca estaba con ellos, el enemigo temblaba. Cuando el arca estaba con el pueblo de Israel, aún la tierra tembló cuando aquellos gritaron. Hoy llevo esta palabra en el nombre de Jesús para tu vida. ¿Qué sucedió? Segundo de Samuel capítulo 6, si me permites retomar esta palabra, capítulo 6, y dice así la palabra del Señor: pusieron el arca de Dios sobre la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, dice, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío, dice, iba delante del arca, y David y toda la casa Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Aquí quiero ver dos cosas. Aquí hay dos cosas muy importantes, porque cuando leemos que Ahío, el hijo de Abinadab, él quería guiar el arca. No, es Dios quien nos guía a nosotros, no nosotros guiamos. Nosotros vamos por delante, pero él lo quería hacer con un carro nuevo. Él lo quería hacer a la manera antigua. Él lo quería hacer, no a la manera antigua, no a la manera lo establecido por el Señor. El carro nuevo representa la manera en que los filisteos llevaron el arca y lo devolvieron a los israelitas. Y David tuvo que consultar cómo tenía que trasladarse el arca, cómo tenían que llevar el arca. Estos son días. Y esto es lo que quiero dejar. El centro del mensaje esta noche es: llevemos el arca a nuestra casa. Que no falte la presencia del Señor en tu casa, porque el arca representa la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares. Mientras que el arca, repito, para los filisteos era muerte y eran plagas, para el pueblo de Israel es bendición, es prosperidad. Y dice la palabra del Señor, y escúchame esto que voy a leer. Estuvo el arca de Jehová, estoy leyendo el verso 11, capítulo 6, verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Yo quiero creer, escúchame bien, en 3 meses este hombre fue bendecido. Ahora no nos trasladamos a una casa para glorificar el nombre del Señor, sino que estamos nosotros en nuestros hogares. Que el arca del Señor esté en tu casa también. Estos son días de bendición para tu casa. Desde aquí te bendigo, varón. Desde aquí te bendigo, mujer. Desde aquí declaro que no va a faltar la harina, no va a faltar el aceite. Desde aquí bendigo tu vida, no va a faltar el gozo, no va a faltar la paz en tu casa. Oh, no. Abrimos las puertas de nuestros hogares para que la bendición fluya. Oh, en el nombre de Jesús, que así sea. Son días de bendición, porque el Señor quiere que en nuestra casa esté el arca del Señor. Por eso no hablemos peste, no hablemos calamidad, no hablemos enfermedad. El centro de nuestra mesa. Hoy, mira, le estoy platicando de este lugar donde me siento con mi esposa y mis hijos a probar los alimentos y comemos juntos acá cada día y damos gracias al Señor. Desde aquí les llevamos el pan espiritual también, el maná del cielo, una palabra viva. Estos son días para ser bendecidos en casa. Tú vas a salir a trabajar, Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, pero solamente seamos prudentes. Es lo que las autoridades nos han recomendado. Quiero finalizar hablando esta palabra, porque ¿por qué David quería llevar el arca con danza, con címbalos, con arpas? Porque la casa de David representa júbilo. La casa de David representa alegría, no lamento. Quería cambiar la mentalidad, David, de la casa de Israel, porque la casa de Israel se lamentaba cuando pensaban en el arca. Ay, decían, ay, ¿dónde está el arca? No podían estar ahí donde estaba.
Tú vas a decir, ay, no podemos irnos a congregar, ay, no podemos estar en la iglesia. Pero escúchame, la iglesia son ustedes. Hace tiempo atrás les decía, hermanos, este lugar no es lo más importante. Lo más importante son ustedes. Y hoy se los recuerdo una vez más. Lo más importante para Dios no es el edificio donde nos reunimos. Lo más importante eres tú, varón, eres tú, mujer, y son ustedes. Los jóvenes, son ustedes los niños, son ustedes los ancianos. Por eso bendigo sus vidas una vez más. No me cansaré de bendecirlos todos los días, desde que amanece hasta que anochece, aún por las madrugadas. Bendeciré sus vidas con toda mi alma, como se los he dicho muchas veces, con toda mi alma, con todo mi corazón. Que la presencia del Señor esté en tu casa, que la presencia del Señor esté en tu hogar. Con todas las entrañas de mi ser te bendigo. Que el ángel de Jehová te guarde y te cubra siempre. Que los demás oigan que esta semana, esta cuarentena, Dios te está bendiciendo. Que mientras que en otro hogar hay tristeza, en tu casa hay gozo y alegría. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, dice la palabra del Señor. Mientras en otros lugares hay sequía, aquí hay lluvia. Y dicho sea de paso, este día el Señor envió su lluvia sobre esta ciudad. Y hubieron vientos, tremendo viento. Lluvias torrenciales en este lado donde está la casa de su servidor. Y ¿sabes qué? Toda la basura que había en las calles fue limpiada. Así se ha limpiado esta ciudad de todo virus maligno en el nombre de Jesús, de toda peste destructora. Así también como el agua se lleva todo eso a lo más profundo de la mar, así Dios traiga un cambio nuevo sobre esta ciudad. Hoy quiero terminar bendiciendo a las autoridades que están ahí en la línea de batalla. Hoy quiero bendecirlos a todos y cada uno de ellos que están haciendo su mejor esfuerzo y nos envían un mensaje. Nosotros tenemos que trabajar, ustedes permanezcan en casa. Oigamos ese consejo, porque el hombre prudente es aquel que oye y hace. ¿Quién es el hombre prudente? El que oye y hace. Vienen los vientos, sopla la lluvia y no cae su casa, porque no solamente oyó, sino que hizo. Nosotros seamos de los que hacen caso. Quiero terminar llevando esta palabra en el nombre del Señor, porque la palabra del Señor me lo enseña. Si me permite, voy a leer esto, Mateo capítulo 8, versículo 14. Quiero retomar esta palabra en el nombre del Señor. Hay dos pasajes, por lo menos, que pudiese mencionar sobre este personaje. Capítulo 8 dice así, dice la palabra del Señor: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. ¿Qué sucede cuando Jesús llega a nuestro hogar? Aquí hay una mujer postrada con fiebre. Pero ¿qué sucede cuando el Señor toca desde este lugar? Que la mano de Dios toque a tus hijos. ¿Quién tiene necesidad? Nos han mandado decir que hay hermanos enfermitos que han tenido fiebre, que han tenido algún malestar físico. Desde aquí la mano de Dios te toque. Cualquiera sea tu necesidad, la mano de Dios te toque. No es el hombre, es la fe. Es la fe. Hágase conforme a tu fe. Hágase conforme a tu fe. ¿Qué dijo aquel hombre? Yo también soy un hombre bajo autoridad, y le digo a este, ven y viene, y le digo a aquel, ve y va, y le digo al otro, tráeme, y así es. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. Y desde aquí enviamos esa palabra de fe. Que la mano de Dios te toque. Que el Señor Jesús entre por las puertas de tu casa y traiga sanidad y lleve bendición. En el nombre de Jesús, que así sea. Porque cuando el Señor toca, mira cómo terminó aquella mujer. No solamente se levantó, sino que servía. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Esa palabra, le servía. Estos son días de servir.
Tú que estabas postrado, es hora que te levantes. En el nombre de Jesús, ya no más enfermedad en tu vida, ya no más enfermedad en tu alma. Que el Señor traiga sanidad. En el nombre de Jesús. Quiero terminar con una reflexión que el día de ayer precisamente la compartía con unos hermanos. Porque Israel vivió uno de los tiempos más difíciles, y eso se encuentra en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 25. Ya hablamos que hay casas que tienen un fundamento. Uno. Número dos, ya hablamos que hay casas que se convierten en prisión. Ya hablamos de casas donde hay lamento, que es la casa de Israel. Aunque esté el arca, no pasa nada. Ya hablamos de la casa donde hay bendición, que es la casa de Obed-Edom. Sí. Ya hablamos de la casa donde hay enfermedad, pero entra Jesús y restaura y nos levanta para servirle. 5 tipos de casas. Pero quiero terminar con una más, si usted me lo permite, porque me quedé muy intrigado, porque esta es la acción del enemigo. Hay una casa, y esto lo narra el segundo libro de Reyes en su capítulo 25. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, y sitió a Jerusalén. Escúchame esto. Y la sitió por más de un año. Si usted lee la historia, capítulo 25, año y medio aproximadamente estuvo sitiada la ciudad. Y la ciudad empezó a tener hambre. No aguantó, no soportó más el rey y tuvo que salir huyendo. ¿Sí? Lo tomaron prisionero. Y qué tremendo. Sedequías termina en Babilonia y le quitan los ojos, le arrancaron los ojos. Termina ciego. Pero que me llamó mucho la atención cuando yo leía este pasaje es cómo el enemigo quiere sitiar la ciudad. Escúchame esto. No malinterpretemos lo que estamos viviendo en estos días, porque estamos viviendo días, y les llamé días de reposo. ¿Cómo le llamamos cuando estábamos en la iglesia? ¿Se acuerdan? La iglesia del Señor, ¿cómo les dije que íbamos a ponerle estos días? ¿Te acuerdas, hija? ¿Días de qué? ¿Cómo le íbamos a llamar? De aposento. Vamos a aposentarnos estos días. Hay quienes su casa la convirtieron en cárcel. Desesperados, ya quieren salir huyendo. Cuando el enemigo pone sitio, dice, ok, ¿sabes qué? No vas a salir. Entonces ya lo tomamos de parte del enemigo. Yo quiero creer que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y en esos días el prudente es aquel que aprende a hacer caso a lo que las autoridades nos están recomendando. El sitio consistía, no sales, porque el enemigo quería debilitarlos, quería traer confusión a sus mentes. Así que termino diciéndote, Babilonia trae confusión, y el Señor quiere traer paz a tu mente, que tus pensamientos estén ordenados. El que cae en confusión dice, no sé qué hacer, no sé qué va a suceder. No, pueblo del Señor, quietos, tranquilos, veamos lo que Dios va a hacer. Que la mano del Señor te guarde y te cubra y te proteja. Termino con estas palabras y juntamente con mi familia les bendecimos. En el nombre de Jesús oro al Señor, que Dios te guarde, que el Señor te proteja, tu salir, tu regresar. Hijos, vamos a estar en obediencia. Relajémonos en casa. Padres, relajémonos, disfrutemos a nuestros hijos, a nuestra pareja. Entendamos que estos días Dios no está sitiándote. El enemigo no va a ganar ventaja de esta situación. Tu casa no es una prisión. Llevemos el arca a la casa y voz de júbilo y de salvación. Habrá gozo y alegría, habrá bendición, habrá prosperidad, habrá provisión en tu casa. Y eso va a cambiar todo en el nombre de Jesús. Quiero cerrar esto enviando un saludo, porque
me pidieron hacer esto y lo quiero hacer. Quiero también honrar a mi hermano Miguelito de Mérida. Te saludo y te bendigo, mi hermano Miguel. Y también saludo a Miguel Martínez Marufo, que es su nieto. Es más, me envió una foto. Dios te bendiga porque estuviste en el CESEM. Y por cierto, esta vez no tuvimos CESEM. Dios permita vernos las próximas vacaciones. Está cumpliendo 15 años y me pidieron que le enviáramos un saludo y desde aquí un abrazo a distancia. Ánimo, hermanos de Mérida. Ánimo, hermanos de la península. Ánimo, en el nombre del Señor. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Hermanos del norte de la República, del centro de la República, hermanos de Chiapas, esto va a pasar pronto. Llevemos el arca a nuestra casa. ¿Y saben qué? Es como cuando alguien está enamorado. 7 años se le hicieron poco trabajando a Jacob en la casa de su suegro. 7 años se le hicieron pocos. Así sean 30 días, no sé cuántos días más vamos a estar en cuarentena, que se nos hagan pocos. ¿Cuánto oramos al Señor que se nos hagan pocos estos días? ¿Cómo? Nos enamoremos de Dios, iglesia. Nos enamoremos del Señor, hablemos de Dios. Y ¿sabes qué? Se nos van a hacer pocos estos días. Y al rato Dios traiga paz y toda la normalidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todos los que nos ven, es cierto, todos los que nos ven, porque hay cantidad de hermanos que se han conectado. El domingo tuvimos una audiencia de muchísimos, no sé, miles. Que Dios los bendiga a todos los que se siguen conectando. Y de paso, los recomendamos de a conocer la página www.elohimtuxtlag.com. Así que denlo a saber a los hermanos y nos veremos el jueves primeramente el Señor. Shalom. Dios les bendiga. Les amamos. Mis bendiciones para ustedes. Que la paz del Señor y la cobertura del Altísimo sea sobre sus vidas. Amén. Amén y amén. Les amo.